mi nombre es Jessica Barreto, yo soy legisladora actualmente en la ciudad, soy vicepresidenta del Partido Socialista de la ciudad y formo parte del bloque del Partido Socialista en la legislatura porteña. No sé si conocen o si pudieron chusmear un poco cómo es el funcionamiento de nuestro órgano legislativo en la ciudad. Pero bueno, les comento también que formamos parte de un interbloque en la legislatura porteña, que es el de Juntos por el Cambio, Vamos Juntos, ¿sí? Que es el oficialismo en la ciudad. Y bueno, trabajamos todos los días tratando de brindar herramientas y políticas públicas para que todos y todas podamos vivir cada día un poquito mejor, ¿sí? Buscando soluciones a través de distintas herramientas legislativas, a través de charlas, de hablar con los vecinos, de hablar con estudiantes, o con distintos grupos que forman parte de nuestra ciudad para poder llevar respuestas a las distintas problemáticas que se viven día a día. Algunas nos exceden un poco más, las principales problemáticas que hoy nos aquejan a la mayoría muchas veces exceden, ¿sí? Nuestras competencias o lo que podemos hacer por ser parte de un Estado subnacional, pero obviamente también nos parece importante poder charlarlas y debatirlas con todos y obviamente acercar las distintas propuestas y las distintas soluciones que se nos van ocurriendo, ¿sí? A los distintos órganos por ahí nacionales para resolverlo. De esto me refiero, por ejemplo, a los problemas económicos, que tienen que ver por ahí muchas veces con cosas que nos exceden en nuestro laburo diario, ¿sí? En la ciudad, pero que así todo son problemas que nos afectan y que son importantes y que también trabajamos. ¿Qué más? No sé, respecto a lo personal, yo soy abogada, actualmente doy clases en la FACU, en una materia llamada Sociedad del Estado, es una materia obligatoria para todos los estudiantes que ingresan a la Universidad de Buenos Aires, así vayan a estudiar medicina, derecho, no sé, bioquímica, farmacia, lo que quieran estudiar, sí o sí es una materia que todos los que atraviesan las paredes y los espacios de la Universidad de Buenos Aires tienen que aprender, y me parece que también tiene mucho que ver con todo lo que ven en esta materia. Así que también dato importante para el futuro y cuando arranquen la facu, todos los apuntes y todas las cosas que les queden de esta materia van a ser muy, muy importantes para su desarrollo universitario en el futuro. No mucho más que eso por ahora, cualquier duda que tengan me consultan. Bueno, yo soy Federico Bolustein, soy economista, también docente universitario, trabajo en el equipo de contenidos del bloque del Partido Socialista. Básicamente lo que hacemos nosotros es viabilizar las ideas que tienen los diputados del bloque, ver si se les puede dar un desarrollo, si existe algo muy parecido a nivel ciudad y se puede cambiar, si no existe hay que crearlo, trabajar las comisiones, porque la legislatura y cualquier cuerpo, legislativo funciona con comisiones, es decir, cada diputado integra comisiones en los cuales se trabajan los proyectos de ley, las resoluciones, los dictámenes. Entonces nosotros hacemos la reunión previa donde analizamos algunas cuestiones, si queremos, técnicas, y después los diputados le dan la parte más formal, real y la discusión política, que es en la parte que hace que esos proyectos vayan a las sesiones y sean o no votados, y a su vez que sean implementados, ¿no? Si bien soy economista, no solamente trabajo en la parte económica, también integro otras comisiones, a veces algunas más por ahí que tienen que ver, como tiene, tránsito y transporte, que tiene que ver muchas veces con cuestiones de presupuesto y demás, y algunas otras que a veces integran los diputados, comisiones especiales como cambio climático, que bueno, son por ahí más pertinentes a un caso puntual y específico, pero bueno, que nuestro bloque integra y que
hay que darle una mirada desde lo que es el Partido Socialista, digamos, una idea más progresista de muchos de los temas en agenda, y bueno, y ahí tiene que estar nuestra mirada. Además, soy consultor económico, asesoro a individuales, empresas, autónomos, a todo lo que tiene con economía, con coyuntura, algunos, ¿qué hago si la inflación está a tanto valor? ¿Dónde me conviene meter la plata? ¿Me ves acá, allá? ¿Dónde invierto? ¿Es momento de arriesgarse? ¿No? Bueno, esas cosas yo asesoro, y eso me hace que también tenga oportunidad de salir en algunos medios de comunicación económicos y no tanto, para hablar sobre economía. También nada, creo que no me olvidé de nada. No, si lo googlean van a ver que publica muchas notas, casi todos los días hay notas de la opinión de Fede. Sí, es verdad. Empezamos con la primera pregunta. Nos preguntaría tu historia, ¿en dónde te formaste? Voy bien para atrás porque mis estudios universitarios fueron en la Universidad de Buenos Aires, pero yo soy nacida en el conurbano bonaerense, en La Matanza, no sé si alguna vez escuchó nombrar ese distrito, muy nombrado en las noticias generalmente, en La Ferrere, hoy un lugar bastante complicado en términos de seguridad y demás, nada nuevo. Pasé por varias escuelas, en un principio privadas, después la situación económica se nos complicó bastante, escuela pública, escuela privada de nuevo, bueno, distintos estadios, creo que habré pasado por 4 o 5 escuelas durante toda mi trayectoria primaria y secundaria. Y finalmente, cuando elijo la carrera que quería hacer, en el último año de secundaria, arranqué o hice el ingreso a la Universidad de La Matanza, que era la que me quedaba más cerca, y finalmente yo ya trabajaba, obviamente, en el último año del colegio uno ya empieza con pasantías y demás, y bien ya terminé, ya estaba trabajando, y la mayoría de mis compañeros estudiaban en la UBA, compañeros de trabajo. Medicina, contabilidad, distintas cosas, nadie estudiaba derecho, pero todos me decían, no, tenés que ir a la UBA, que es lo mejor, no sé qué. Y me dio curiosidad. Dije, bueno, voy a ir a la UBA. Vine a anotarme a Ciudad Universitaria para hacer el CBC y me voló la cabeza, literalmente. Hice la carrera de Derecho. Ahí empezó mi participación política, si bien me fui a inscribir después de haber pasado el CBC. El primer día que yo fui a inscribirme a la facultad, ese día me sumé a una agrupación política. Tenía una inquietud y un interés por participar activamente en política que hizo que el primer día que pisé Derecho ya estuviera con una remera puesta tratando de ayudar. Y a los 15 días, que yo ni siquiera había empezado las clases de Derecho, o sea, recién me había inscrito, ya estaba dando una mano en el centro de estudiantes, sin saber mucho, medio que indicaba y ayudaba a los chicos y los orientaba con los que más sabían, los más experimentados, pero ya a partir de ese día empecé a participar activamente. ¿Qué más? En cuanto a formación, aparte de la carrera de Derecho, hice una diplomatura en Derecho Ambiental, para especificarme un poco más en el tema. La verdad me parece que es un tema muy importante, ¿sí? Hoy cambio climático, lo vemos todos los días, lo vemos en invierno con temperaturas, no sé, de 30 grados, de 35 grados, con incendios, con inundaciones. Me parece que es un tema en el que nos tenemos que formar, así que también los invito, si a alguno les interesa también investigar sobre ambiente, sobre cambio climático, está buenísimo que lo hagan y que le prestemos atención a esa problemática. En principio eso. No sé si vos querés contar sobre tu formación. Mi formación, bueno, yo también pasé, yo soy de La Paternal, barrio de acá de la ciudad donde vivo actualmente,
viví toda mi vida casi sacando breve periodo de convivencia entre Caballito y Paternal. Son 33 años de Paternal, con lo cual mi vida, digamos, es el barrio más barrio que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque es chiquitito, todavía hay casas bajas, los vecinos te conocés, no sé, vas a los mismos lugares que vas desde chico, a la misma carnicería, a la misma verdulería, a la misma panadería. Yo en la secundaria no fui a un colegio de la Paternal, yo fui al Carlos Pellegrini, que es un colegio secundario de la UBA, que tiene curso de ingreso, un colegio, si bien muy exigente, muy politizado también, más en la época donde fui yo, donde, bueno, había una serie de reclamos estudiantiles y demás, que bueno, que me hicieron también culturizarme un poco en base a lo que es la política. Yo hasta los 18 años estaba integrado en un movimiento juvenil de la comunidad judía, pues yo soy judío, que tenía una ideología muy particular, muy de izquierda, pero después en el 2008, ya hace mucho, decidí cortar un poco y empezar a activar en política, que para mí es lo que transformó la realidad. Y bueno, a los 18 años me sumé al Partido Socialista, que, digamos, en política uno tiene metas y tiene sueños y utopías también. Y cuando uno se suma a un partido grande, todo es mucho más fácil, ¿no? Porque si uno, no sé, se suma a un partido que ya gobernó, es como que, che, bueno, acá es más fácil, uno puede... Cuando uno suma a un partido chico, uno no está en la política por el resultado en sí a nivel grande, sino por lo que uno puede transformar desde su mirada, desde su laburo, y eso me gustó. Y además, mi vieja docente de secundario tenía también cierta predilección por un dirigente del Partido Socialista, que es Alfredo Bravo, que falleció en el año 2002. También una persona que fue torturada en la dictadura militar, con la picana eléctrica, digamos, estuvo en parte del proceso de derechos humanos de la Argentina. Entonces uno ya en parte mamó todo eso de derechos humanos, socialismo y demás, y bueno, sigo hoy en día aportando al socialismo también desde mi lugar, ¿no? Militando todo el tiempo. Se desvirtuó la pregunta, que era sobre la formación académica a la participación política. Sí. Pero bueno, ¿estudiaste en dónde? Estudié después. Yo te acomodo la entrevista. Sí, no, pero ¿por qué iba? Porque yo soy economista de la UBA también, estudié una maestría en políticas públicas, en Flaxo, que es una universidad privada. ¿Y por qué dije todo lo anterior? Porque está todo vinculado. O sea, yo estudié economía, pero no estudié economía porque me interesa ver un número, una planilla de Excel. Me interesa ver lo social de la economía. Porque la economía no es una cosa fría, numérica, que habla de plata y nada más. Habla de personas, habla de valores, habla de cosas que muchas veces no las vinculamos con la economía. Entonces yo por eso cuando digo mi formación, estudié en una universidad, hice posgrado, pero también la militancia partidaria es mi formación. Mi formación en valores está en la militancia partidaria. Creo que la de Jessy creo que también. Digamos, son cosas que no son escindidas una de la otra. Por eso uno cuando dice, bueno, yo arranqué en el 2008 economía y arranqué a militar. Y hoy sigo capacitándome, pero en esos valores. Jessica, ¿para vos qué es la democracia? Sí. La segunda se había respondido con una. Pero, ¿Cuál era la segunda? La segunda es porque contarnos acerca de tu trabajo como diputada. ¿Cómo es el trabajo de ella de diputada? Que nos cuente un poquito más. Bueno, la labor de las y los legisladores es básicamente trabajar como
tratando de canalizar las demandas que hay en la sociedad, que son diversas, y trabajando, como decía él, en distintas comisiones específicas esas temáticas. Pueden ser, no sé, desde ambiente, género. Yo en particular participo de 9 comisiones que tienen que ver desde tránsito, transporte, ambiente, género, infancias. ¿Qué más tengo? Varias. No estoy en extensión, estoy en asuntos constitucionales, obras y servicios públicos, bueno, distintas comisiones que trabajan temas específicos, lo que no quita que también trabajen otros temas que nos interesan, qué sé yo. Particularmente, como les decía, a mí me interesan, por ejemplo, y estamos trabajando muy activamente en varios proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, que son temas que al día de hoy en la ciudad de Buenos Aires no hay normativa al respecto, no hay ninguna ley, no hay ninguna resolución, no hay nada que regule cómo funciona la inteligencia artificial. Bueno, es un tema que a mí me interesa mucho y en el que estamos trabajando para poder proponer, lo que nos quita que después se vayan modificando esas propuestas, esos proyectos de ley que uno va redactando, normativas para regular estos temas, por ejemplo, temáticas ambientales, como les decía, que es un tema también que me interesa mucho y que hice en la diplomatura, bueno, en género también, tengo varios proyectos ahí cocinándose, ¿sí? Para poder dar una respuesta más rápida, más eficiente a las víctimas de violencia de género. Básicamente nuestro trabajo, yo creo que nuestro principal trabajo como legisladoras y legisladores es escuchar las demandas que tiene la sociedad, escuchar a través de, como les decía, reuniones barriales, en escuelas, en distintos lugares, reuniones que nos piden en nuestro despacho, y tratar de, bueno, buscar respuestas o soluciones posibles a las problemáticas que nos van planteando. La realidad es que uno no sabe todo, uno no es todo lo, ¿no? Nos viene con no sé, con temas por ahí a veces que son muy específicos sobre impuestos, por ejemplo. Bueno, trabajamos con equipos, ¿sí? De asesoras y asesores que generalmente se estudiaron y tienen cierta trayectoria y especificidad, por ejemplo, no sé, Fede, que es economista y nos da una mano con temas de presupuestos, con impuestos y demás. Dentro de mi equipo, gente que se especializó, por ejemplo, en problemáticas infanto-juveniles y laburamos todos los proyectos que tienen que ver con infancias, ¿sí? De hecho, ahora, este jueves, probablemente se trate la adhesión a la ley Lucio, no sé si han escuchado hablar de esa ley a nivel nacional. Bueno, la ciudad está trabajando para poder adherirse a esa ley. ¿Qué más? Bueno, y eso, básicamente. No sé si tienen alguna duda al respecto de cómo funciona nuestro trabajo en el día a día. Vamos a comisiones, se juntan primero las comisiones. Primero redactamos proyectos de ley, ¿no? Con nuestros equipos nos ponemos de acuerdo, redactamos proyectos de ley, de resolución, de declaración, los presentamos y después cada comisión temática de cultura, de ambiente, de género, de lo que fuera, junta varios proyectos de ley y los trata en las comisiones. Ahí entran los asesores y hacen una reunión previa, tratan de acordar, ¿no? de si hay proyectos que son parecidos, de unificarlos, si hay mucho debate, porque las posturas dentro de la legislatura son representativas de las diferencias que hay en la sociedad, ¿no? Obviamente no todos pensamos igual y por eso participamos en partidos políticos distintos, y eso hace que necesitemos debatir y acordar en estas comisiones previas, bueno, qué es lo que se va a tratar después. En reuniones de diputados, una vez que se aprueban en las reuniones de asesores los proyectos que se van a tratar, volvemos a trabajar sobre los proyectos consensuados. Muchas veces, a veces no se llega a un consenso previo y en las reuniones de diputados volvemos a plantear nuestras posturas y a debatir. Y una vez que se llegue a un consenso en esas comisiones, se pasan esos proyectos a
al pleno, al recinto, donde están los 60 diputados y diputadas y donde se votan finalmente y se convierten o no en ley. Ese es como el principal trabajo o el más esquemático en cuanto a caminito a seguir. Pero después el resto del trabajo es eso, reunirnos, escuchar, redactar proyectos, etc. ¿Alguna duda, consulta? No tengan miedo de preguntar, no vamos a decir nada, pero mejor van todas las dudas. Porque todo esto ya lo vimos el año pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo veíamos cada cámara, el trabajo y lo que era un proyecto de ley? Así que, Eso lo vieron en el orden nacional. sí. ¿El local lo vieron? No. En la legislatura veíamos ejemplos. Ah. Me acuerdo el año pasado que era un proyecto de ley, analizar qué proyecto de ley, para ley de humedales, Ah, bien. porque era un proyecto de ley, la diferenciación, nada más. Claro. Bueno, a diferencia del nivel nacional, que hay dos cámaras, una cámara de senadores, una cámara de diputados, en la ciudad, en el poder local, tenemos una sola cámara, que es la de diputados, que es de 60 diputados y diputadas, y tiene en general como mucha más fluidez, porque primero somos menos, regulamos temas más específicos que tienen que ver con los límites de la ciudad, a diferencia del Congreso, que a veces trata leyes que son mucho más difíciles, porque tenés que acordar no solo con por ahí el que vive medianamente cerca, sino con el de Tierra del Fuego, el de Jujuy, el de Mendoza, que son territorios que tienen distintas necesidades, distintas demandas, distintas representaciones políticas también. Entonces eso muchas veces hace que el Congreso sea un espacio más difícil. Súper interesante para trabajar, para discutir, para debatir y para enriquecer los proyectos, pero lo que suele pasar muchas veces es que los proyectos que entran como la ley de humedales se vean trabados o se vean cajoneados. Un montón de derechos que seguramente ustedes ya estuvieron viendo, por lo que me decían en la presentación. O sea, leyes como, por ejemplo, la del aborto. Bueno, son leyes que se venían presentando hace décadas en el Congreso y que tardaron muchísimo tiempo en sancionarse por estas dificultades en lograr los consensos necesarios. En la legislatura, como somos menos, es un lugar más reducido y tenemos, como les decía, una competencia más chiquita que es la de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es un laburo más fluido. ¿Alguna duda más? Ahora sí vamos con la tercera pregunta que... ¿Qué es la democracia? Para vos. Para mí, ¿qué es la democracia? Para mí, bueno, primero es un sistema de gobierno donde se plasman los principios me parecen más importantes, ¿no? Que son la libertad, ¿sí? Los derechos humanos. Es una forma de gobierno en la que se reafirma, buenas tardes, en la que se reafirma en cada elección, en cada proceso electoral, la decisión de las y los ciudadanos, ¿no? Es muy importante, ¿no? El concepto de ciudadanía, de derechos, donde también se reafirma, ¿no? Dónde está el poder dentro del Estado. O sea, la democracia viene a decirnos que el poder es de las y los ciudadanos y que lo delegan temporalmente en determinados representantes. Y esos representantes tienen que rendir cuentas ante la población, que es la verdadera, por así decirlo, el pueblo, el verdadero soberano. ¿Sí? Creo que ahí radica, me parece, el punto más importante, ¿no? Venimos, no sé si han visto en historia, pero de sistemas de gobierno distintos, de sistemas de gobierno donde, por ejemplo, el poder de los soberanos, de las y los reyes, venía dictado por Dios y se transmitía a través de la herencia familiar y demás. Bueno, la democracia viene a decir, no funciona así. El poder es de las y los ciudadanos, que tenemos derechos y libertades, y que nosotros decidimos
decidimos, elegimos a quién se lo damos, por cuánto tiempo, que varía de país a país, varía de cargo a cargo, pero también decidimos bajo qué condiciones te los damos. Te los damos para que hagan tal y tal cosa y en todo caso tenés que responder ante nosotros y nosotros decidimos si después continúas o no en ese cargo, ejerciendo esas funciones, ¿sí? Me parece que lo más importante que se lleven es que ese poder está en ustedes, ¿no? El de elegir qué es lo que va a suceder respecto al Estado y al gobierno, que es el que administra ese Estado. No sé si quedó claro. ¿Tienen dudas? Me preguntan. A veces. Erico, para vos la misma pregunta. A ver, yo creo que coincido con casi todo lo que dijo Jessy, por no decir todo, pero me gustaría agregar algo más también. La democracia es también el respeto por el otro. Creo que eso es algo que es lo más vital de la democracia. La democracia representativa, que es lo que nosotros tenemos, incluye lo que es el voto de las mayorías que eligen a su gobernante, a sus diputados, a sus senadores, a sus gobernadores, etc. Pero también la democracia es el sistema que respeta a las minorías, que les da lugar, que no las calla, digamos. ¿Por qué es mejor la democracia que cualquier otro sistema político que hemos tenido o que tenemos en el mundo? Y en base porque la democracia permite la expresión de la mayor cantidad de sectores posibles. En cambio, otros sistemas políticos no. Si uno se para, por ejemplo, en una dictadura o en una, no sé, autocracia o en algún tipo de gobierno donde hay una sola persona gobernando y manejando todos los poderes del Estado, y sabemos que el bienestar de la gente va a ser mucho menor. Y después hay algo que para mí está buenísimo, que es que la democracia no es solamente votar. O sea, la democracia es un montón de responsabilidades, además de lo que votamos. ¿No? Para nosotros, por ejemplo, ahora que son las elecciones presidenciales, votamos. Pero no es que le damos un cheque en blanco al presidente para que haga lo que quiera. No, le pedimos que mantenga las instituciones, que mantenga cierto nivel de consenso político, que permita hacer crecer al país en un montón de aspectos, no solamente económicos, sino también en garantía de derechos humanos, de libertades individuales y colectivas. Digamos, creo que eso también es algo inalienable de la democracia. Y más nosotros que tenemos una democracia de 40 años, digamos, joven, con ciertos aciertos y ciertos errores también, porque, digamos, no existe el sistema perfecto, pero de los que no son perfectos, la democracia creo que es el que más se adapta a lo que es Argentina como Estado, como país y su idiosincrasia. Bueno, me gustaría sumar también a esto que dijo él, no sé si sumar, sino reforzar esto, ¿no? De la importancia de que la diversidad de los grupos sociales o de los individuos que convivimos en la sociedad se vea representada. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras tenemos historias personales y probablemente creencias distintas en un montón de cosas, ¿sí? Desde qué equipo de fútbol nos gusta hasta configuraciones familiares, lo que fuera. Sobre la mayoría de los temas probablemente coincidamos con algunos y tengamos diferencias con otros y así todo el tiempo con todos los temas. Bueno, somos diversos y está bien que así sea. Y la democracia busca, ¿sí?, reflejar eso, busca reflejar las distintas formas de pensamiento de cada uno de nosotros y nosotras. ¿Sí? Me parece que eso también es importante rescatarlo, sobre todo, como bien decía Fede, a 40 años de haber recuperado finalmente la democracia de forma ininterrumpida. Bueno, la importancia de rescatar ese valor, ¿no? De que por ahí el que piensa distinto, por más que sean muy poquitos o que sean muchos, bueno, sean escuchados y tengan voz, y tengan representación. Quería agregar algo más que me parece también interesante en base a lo que dijiste, y es que todos nosotros acá nacimos en democracia, y en una forma de democracia
plena, digamos. Pero seguramente lo habrán visto, o en cívica o en otras materias de historia, no siempre todos pudimos votar. Hasta el año 16 podían votar solamente los que pertenecían a la clase alta. Hasta el año 51 solamente podían votar los hombres. Y en San Juan, las mujeres. Es decir, ahora pueden votar los que tienen de 16 a 18. Como ven, es una democracia que está en constante evolución, cambios. Y eso en base es porque vemos que lo que está a nivel de la ciudadanía requiere esos cambios. Y de que no importa si vos tenés más plata, menos plata, si vos vivís en Jujuy, en Chaco, en Tierra del Fuego, en Buenos Aires, tu voto vale uno. Entonces, eso también es lo que te da la democracia. Y que más democracia también es más libertad. Que en parte esa libertad que te da la democracia no te la da ningún otro sistema político. Y que eso es lo más importante que hoy tenemos. Perfecto. Y más allá del lugar, por ejemplo, esto, ¿no? De los grupos que a veces no están tan representados en la ciudad de Buenos Aires hace no mucho tiempo, creo que el 18, 19 se incorporó a través de la reforma electoral que los migrantes estén incorporados, por ejemplo, de forma automática en el padrón electoral. Entonces, bueno, había un grupo bastante numeroso, alrededor de 500.000 personas, de los 3 millones que somos, 500.000 personas eran migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Y antes, por ejemplo, tenían que anotarse en el padrón y hacer todo un trámite. Bueno, había, la verdad que un grupo bastante importante de esos 500.000 que no participaba activamente de las elecciones porque o no conocía cómo hacer el trámite o era muy engorroso o lo que fuera. Bueno, ahora están incorporados, por ejemplo, de forma automática. Entonces, a medida que se van difundiendo esos derechos, ese grupo social de migrantes, que es bastante numeroso, como les decía, puede elegir a los diputados y diputadas que lo van a representar, a los comuneros, comuneras, al jefe o jefa de gobierno, ¿sí? También, por ahí como un ejemplo bien gráfico de esto, ¿no? De incorporar intereses sociales. No sé si alguna duda, alguna consulta, hablen. Hola, le quería contar que la escuela se especializa en química y metalúrgica. Le quería preguntar por qué cerraron la metalúrgica. ¿Cómo? Para Federico. Esta escuela se especializa en química y metalúrgica. Y le quería preguntar por qué cerraron las metalúrgicas. Las metalúrgicas como empresas, industrias o como escuela. Y lamentablemente en la Argentina hubo un proceso que hace 30 años, desnacionalizó las escuelas, es decir, le delegó la responsabilidad educativa a las provincias y en ese momento era la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Entonces la mayoría de los distritos, salvo la ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, cerraron las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque no las creían importantes. Y eso fue un error, porque hoy un día ustedes salen a la calle cuando terminan el secundario con un título que los habilita a trabajar en un taller, en una empresa, como técnicos. Y ser técnicos es estar especializado en algo. Entonces, eso es algo que antes los estudiantes de secundaria tenían como un valor. No es que no existan más las metalúrgicas, todo lo contrario, por suerte hay cada vez más, porque la mayoría de los bienes, digamos, que hoy en día utiliza la tecnología, requieren de componentes metálicos y no metálicos, que están englobados dentro de lo que son las industrias metalúrgicas, con lo cual cada vez se requiere más gente que sepa, pero lamentablemente las industrias y los negocios y demás terminan teniendo sus propios institutos educativos privados o terminan buscando gente que esté estudiando ingeniería para un puesto que probablemente requería un técnico y que hoy no lo tiene, o pasa que también muchas de las escuelas fueron cambiando las orientaciones también. Entonces hoy en día
me parece que como que se desespecializó un poco la educación y se terminó, bueno, vos tenés que saber todo esto. O sea, que es saber un poco de todo, pero eso significa que sabes mucho de nada. Y dejar en eso para la universidad. Yo, por ejemplo, me recibí de perito mercantil, que era, digamos, especializado en lo que sería auxiliar contable. Yo podía trabajar en una empresa como empleado administrativo cuando salía del colegio. Y hoy en día mi colegio tiene el título de bachiller, que sabe un poquito de todo. Pero sin embargo, si yo quiero buscar trabajo, probablemente sea un trabajo no calificado, porque yo sé un poquito de todo y mucho de nada. Entonces me parece que hubo una política en su momento del Estado de evitar que la gente tenga una especialización y tenga un trabajo capacitado. Después creo que es un deber, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, pondera cada vez más las escuelas técnicas, más allá de alguna escuela puntual. Digo, yo tengo en clase de mi hermana, por ejemplo, que se recibió de técnica química en la 27, que queda en Montecastro. Y cada vez hay más chicos en la 27, cada vez hay más chicos en la de enfrente, que es de mecánica. ¿Tu hermana dónde trabaja hoy para que se sepa? Hoy es becaria del CONICET, becaria doctoral del CONICET, investiga aguas contaminadas en la provincia de Buenos Aires. Ella se recibió de química, de licenciada química en la UBA, habiendo salido de la técnica. Ella podría haber ido a trabajar a cualquier industria, a cualquier laboratorio. Sin embargo, a ella le interesó más lo que tenía que ver con lo social, y hoy estoy estudiando un doctorado en ciencias ambientales que involucra química, pero también temas de sociología, de antropología, de estadística, de derechos humanos, y bueno, de saber qué le pasa a la gente, ¿no? Ellos son químicos. Bueno, una de las cosas que ustedes tienen por delante como químicos es que lo que ustedes decidan, en base a cuando terminen, va a ser decisión de ustedes. Ustedes pueden trabajar en un laboratorio, en un taller, pueden estudiar la carrera, pueden estudiar la licenciatura de ingeniería química, pueden estudiar otra cosa. Pero sepan que tienen un montón de herramientas después que la educación pública les va a dar, sea UTN, UBA, UNSAM, UNTREF, La Matanza, un montón de carreras vinculadas a la investigación en general. Y para esas carreras también es necesario la parte de sociales, ¿no es cierto, Fede? Sí, sin duda. Sí, porque, sobre todo para los que tienen con las licenciaturas, tienen muchas materias que tienen que ver con sociales. Estadística, sociología, economía, derecho. A ver, CBC tiene pensamiento científico, sociedad y Estado, tiene historia, en algunas, en otras tiene... Química no sé, pero bueno, como les decía antes, sociedad y Estado, por ejemplo, es común a todas las carreras. Claro. Si estudian ingeniería química o, no sé, o derecho, que es una materia con contenido de sociales y con mucho de lo que ven en esta materia específicamente, y que sí o sí la van a tener que cursar. Así que es importante Sí, también que... además tienen, por ejemplo, yo lo vi con mi hermana, también lo vi en la carrera yo, metodología de las ciencias es cómo analizar población, digamos. Es salir un poco del laboratorio y ver, por ejemplo, qué piensa la gente sobre un tema determinado, para ver cómo investigarlo, porque hay temas que son, no salir del laboratorio, por ejemplo, estudiar una molécula, etcétera, se hace en el laboratorio. Ahora, ¿cómo impacta, por ejemplo, el agua contaminada en una población? No lo ves en un laboratorio solamente. Tenés que ir casa por casa, ver, por ejemplo, si esa gente toma esa agua, usa esa agua, cómo esa gente evita consumir esa agua. Son cosas que están en un montón de planos que van más allá de las ciencias duras y exactas, es totalmente transversal. Generalmente ya no hay ciencias duras y ciencias sociales. Es todo muchísimo más transversal. Hoy en día los economistas duros tienen que saber cosas de sociales, porque si no quedan afuera de un montón de, digamos, de temas. Los sociales tenemos que saber de algunas cosas duras. Y creo que eso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, efectivamente, como bien decía Fede, o sea, las
materias de sociales son importantes para cualquier carrera que ustedes decidan hacer en el futuro. ¿Sí? Y está bueno que así sea y que ustedes puedan aplicar o puedan al menos analizar o ver el impacto que tiene cualquiera de las profesiones que ustedes desarrollen en el futuro en la sociedad, ¿sí? Más allá de por ahí el futuro económico, porque a veces uno cuando elige la carrera piensa, bueno, ¿de qué voy a trabajar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿O cómo voy a lograr algunas metas? Nada, que lo puedan ver a través de esto, ¿no? De cómo ese trabajo o esa profesión y este estudio que ustedes van a hacer durante años influye en el ambiente en el que ustedes vivan. ¿Cómo puede impactar el trabajo que hace la hermana de Fede sobre aguas contaminadas en provincia? Afecta literalmente a millones de personas que viven a la vera de la cuenca del río más contaminado, que es el Riachuelo, y que literalmente, por ejemplo, afecta no solo su calidad de vida, sino incluso la existencia de su vida, ¿sí? Hay enfermedades relacionadas con la contaminación del agua que implica la muerte de un montón de personas y enfermedades que efectivamente también hacen que su calidad de vida se vea disminuida. Bueno, temas como eso, muchísimos, ¿sí? Que pueden trabajar y que pueden analizar no solo desde lo duro, sino desde las ciencias sociales. Después les tiro un dato, porque por ahí muchos de ustedes dicen, yo quiero ganar mucha plata estudiando química. Las dos carreras que mejores salarios tienen están involucradas con química. Una es criminología, que es la que más paga en promedio, la segunda es la ingeniería química. Con lo cual, química. Y las dos no paran hasta no ser ingenieros. No paran hasta no ser ingenieros. O hasta ser criminólogos, pero digo, son dos carreras que transversalmente incluyen las dos cosas y que son las que más pagan en salarios del país, con lo cual, nada, para que tengan un aliciente a la hora de continuar estudiando, siguen con la química, van a ganar buena plata si es que deciden estudiar eso, o por ahí deciden no ganar plata y dedicarse más a las cuestiones más sociales, también va a estar bien. No todo pasa por la plata, pasa por lo que uno quiere, ¿no? En base a lo que estudió. Para vos, ¿cómo es una pregunta? ¿Cuáles son las deudas que dejó la democracia? Para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando. Yo creo que la democracia dejó, no como democracia, porque creo que a la democracia le pedimos un montón de cosas, que creo que la democracia es un sistema de representatividad también. O sea, pero creo que el sistema democrático, republicano, como es en la Argentina, nos dejó que hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad y que el sistema tiene que cerrar con la mayor cantidad de gente adentro posible. Y a su vez también nos deja el compromiso de defender a la democracia casi de forma permanente. Si nosotros no podemos poner en duda que la democracia es un derecho que nosotros tenemos como argentinos, que logramos después de épocas terriblemente nefastas, donde mucha gente perdió la vida de forma cruel, de forma deshumanizada. Entonces creo que tenemos dos cosas, que la democracia tiene que incluir más gente adentro del sistema, que la gente tiene que poder vivir en democracia, vivir, reproducir su vida social, personal, familiar y cultural. Y después nosotros como habitantes de la Argentina, como una democracia joven, tenemos que defender la democracia permanentemente para poder cumplir con la meta de estar la mayor cantidad de gente adentro. ¿Vos, Jessy? En la misma línea, creo que sí, una de las más grandes deudas tiene que ver con esto, con la exclusión. Como bien decía Fede, hay un montón de personas que hoy están por fuera del sistema, un montón de personas que si bien a través de la
distintas acciones que se fueron haciendo, se fue intentando integrar. La realidad es que hoy vive al menos 40, 42, 43% de la población argentina sin alcanzar 4 comidas al día, que es una deuda que realmente tenemos que ocuparnos. Y también, como decía Fede, más allá de esa deuda en la que hay que trabajar sin demoras, sí reivindicar la importancia de la democracia en sí. Con deudas, ¿sí? Con faltantes todavía, cosas por lograr, es muy importante que la defendamos. ¿Sí? Hoy en día hay, no sé, bueno, ustedes son una generación con mucho acceso a redes sociales, a medios digitales y demás. Bueno, hoy en día circulan un montón de discursos muy complejos, ¿sí? Muy nocivos para la democracia, y que más allá de esas deudas que reconocemos quienes trabajamos y servimos a la sociedad, así todo me parece que tenemos que defenderla a fondo, porque estos discursos que están circulando, ¿sí? que potencian la individualidad, que potencian el progreso personal sin mirar al que está al lado, o muchas veces pisando al que tenemos al lado, deshumanizando al que tenemos al lado, sacándole rostro, no sé, a esos números, a la pobreza, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, bueno, 40% de la Argentina es pobre, el 60% de los niños y niñas no comen todos los días. Bueno, es un número muchas veces. Y a ese número hay que ponerle cara, hay que ir a los barrios, hay que trabajar en ellos. Y ante estos discursos que están circulando, que me parece que todos ya deben conocer, bueno, es importante que ustedes, a través de todo lo que van aprendiendo en esta materia, a partir de todos los funcionarias a las que van interpelando y que se sientan acá, bueno, tienen que de alguna manera tomar esa responsabilidad como futuros electores. No sé si ya alguno tiene 16, si alguno ya votó, pero si no, bueno, sepan que también es una responsabilidad de toda la sociedad defender la democracia. ¿Sí? Nosotros efectivamente nos hacemos cargo, o por lo menos yo que si bien tengo 30 años y que muchos de los problemas y de estas deudas de la democracia vienen de mucho antes, bueno, como servidora pública me hago cargo de esa problemática y digo, bueno, voy a trabajar todos los días para poder resolverla y para poder darle una respuesta. Bueno, para todos y todas quienes decidan participar en política y quienes no decidan participar en política, pero que van a tener la responsabilidad en 1, 2, 3, 4 años de ir a votar, bueno, sepan que también es responsabilidad de ustedes. Defender la democracia es de todos y todas, y es un valor que es muy importante, ¿sí? Para eso también es importante conocer la historia, trabajar la ciudadanía, fortalecer los derechos, pelear para conquistar los que nos faltan, siempre faltan más cosas por lograr. Bueno, háganse también cargo de esa responsabilidad. Si no sabían que la tenían, hoy les cuento que es así, y que en el futuro también puedan, a través de, si a alguno le interesa participar en política, en el espacio que les guste, en el espacio que decidan, bueno, que lo puedan transmitir y que puedan defender activamente este valor tan importante.